Muy buenos días. Agradecemos su silencio para comenzar. A este encuentro con el escritor. Saludamos especialmente a todos ustedes estudiantes que nos acompañan de las instituciones educativas Albernia, Santo Ángel, San Cristóbal y Tulio Espina. También extendemos este saludo a los docentes, a los talleristas que nos acompañan, por supuesto a nuestro invitado especial que más adelante les presentaremos y también a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión online. Para iniciar, vamos a conocer un poco qué es la Red de Escritores Ciudad de Medellín y lo que ha hecho el género expositivo. Para eso le damos la bienvenida al tallerista Leandro Garzón. Buenos días. Bueno, como creo que todos los que estamos acá y hacemos parte del proyecto sabemos de qué se trata, entonces voy a tratar de explicarle a Jalea de qué se trata el proyecto. La Red de Escritores es un proyecto que funciona entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia. Y lo que busca entonces es fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y jóvenes que participan en el proyecto, es decir, en lo que tiene que ver con escuchar, hablar, leer y escribir. Si bien se llama Red de Escritores, no concebimos ese proceso de escritura sin un trabajo en las demás habilidades, escuchar, leer, por ejemplo, y hablar, por supuesto. En el género expositivo, este año estamos trabajando, este semestre, algo que se denomina epistolario urbano, es decir, son cartas sobre la ciudad. Y entonces entendemos las cartas como un medio para dotar de sentido espacios cotidianos, espacios que normalmente no pensamos en la ciudad, la casa, el barrio u otros lugares de la misma ciudad que no son nombrados en los discursos convencionales del turismo, por ejemplo. Entonces es como nombrar lugares de la ciudad que normalmente son opacados por esos otros discursos y que incluso los mismos estudiantes tienden a no mencionar. Entonces lo que queremos es con este proyecto es sacar a la luz como lugares de la ciudad que no se nombran en esos discursos y proporcionar otras imágenes de la ciudad de Medellín. Entonces, sobre ese trabajo de nombrar otros espacios de la ciudad, hemos comenzado unas actividades y lo que queremos mostrarle hoy es la actividad inicial del proyecto, en la que los estudiantes elaboraron cartas dirigidas a quienes habitarían su barrio en el futuro, describiéndole la manera como viven, los lugares que para ellos tienen más significado y pues en esa medida componer una imagen distinta de la ciudad, muy a partir de su sentir, de su experiencia personal. Entonces creo que eso es lo que sigue, ¿cierto? Van a leerle algo de lo que han producido en estos días. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Leandro por su intervención y como él ya lo adelantó, pues vamos a escuchar algunas cartas. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Ana Cristina Grajales Piedradita. Ella es estudiante de la institución Santo Ángel. Ella nos va a compartir una carta hecha para un visitante de Medellín. Buenos días. Medellín, una ciudad incomparable. Hola, quiero contarles cómo es mi ciudad en estos momentos. Medellín, una ciudad hermosa, llena de personas que siempre te recibirán con una sonrisa. Es una ciudad llena de flores hermosas, calles, lugares inolvidables, no ha de faltar la deliciosa bandeja paisa, el dulce olor de las flores en las mañanas, el cantar de los pájaros, la frescura del viento en sus montañas, cómo dejar atrás los infinitos lugares que podrías visitar, lugares donde podrás aprender, divertirte, explorar, conocer personas nuevas y pasarla muy bien. Es también conocida como la ciudad de la eterna primavera.
En estos momentos es un orgullo decir que soy paisa, pero es más orgullo decir que soy de Medellín. No podría comparar esa bonita sensación al levantarme cada mañana y ver ese hermoso paisaje que refleja en su cielo azul, en ocasiones ese maravilloso color naranja, sus enormes montañas y ver pasar un pájaro colorido entonando su espectacular canto. Comenzar tus labores, salir a contemplar ese hermoso paisaje que te rodea, aprovechar de tantas cosas que te ofrece Medellín. Aquí es donde podemos empezar a hablar del medio de transporte más conocido como el metro, el cual hace única a nuestra ciudad. En el que millones de personas se transportan día a día, nos brinda la oportunidad de, además de llevarnos al lugar que necesitamos, contemplar muchos lugares conocidos, como por ejemplo el Estadio Atanasio Girardot, el río Medellín, el Parque de los Pies Descalzos, entre otros. Bueno, ahora podemos hablar de los lugares mencionados. El río Medellín ha perdido un poco su belleza, pero en el mes de diciembre es incomparable, ya que los bellísimos alumbrados hacen notar más que nunca su belleza. El Estadio Atanasio Girardot nos ofrece muchas posibilidades como actividades deportivas, como también la posibilidad de vivir esos momentos de fútbol apoyando a nuestro equipo. No podríamos dejar atrás el Parque Explora, un lugar estupendo para aprender con sus divertidas salas científicas y didácticas. El Parque Norte, para mi edad, uno de los mejores. Es un muy buen lugar para divertirte y pasar un buen rato con tus amigos. El Parque de los Pies Descalzos, un buen lugar para jugar con los chorritos y para los adultos, es estupendo para hablar o leer. El planetario, para aquellos amantes de la astronomía, un lugar para conocer sobre el universo y muchísimas cosas relacionadas. Nunca podríamos olvidar el hermoso jardín botánico, lleno de flores, mariposas, senderos, naturaleza, árboles históricos y muchos libros. Un lugar perfecto para amantes de la naturaleza y la libertad. Hablemos un poco de estas personas que habitamos en este maravilloso lugar. En algún momento cualquiera podría volverse tu amigo, pues somos muy sociables. No somos perfectos, pero la gran mayoría te sacará una sonrisa y te dejará para siempre en su corazón. Siempre escucharás un "¿qué hubo, parce?" o un "¿quién da pa'l guaro?". Muchos dicen que las mujeres más hermosas e inteligentes están en Medellín. No mienten, pero sigamos. Aquí siempre tendrás un amigo. Creo que digo un amigo, un parcero, el que te va a invitar a comer bandeja paisa, el que te saca a rumbear, el que te hará beber toda la noche, claro, con precaución. Pero nunca perderemos nuestra alegría. No te hará perder un buñuelo y una natilla en diciembre, una chiva tampoco te haría daño, y una subida al pueblito paisa mucho menos, pues sus espectáculos son grandiosos. Pero no hablemos tantas maravillas, aunque deberíamos, pero ninguna ciudad es perfecta. Lastimosamente, las drogas y la violencia han llevado un poco a que adolescentes y demás habitantes empeoren, y eso hace ver un poco mal la ciudad, pero siempre hay que resaltar lo bueno. En un futuro espero que mi ciudad siga así hermosa y que siga mejorando. Gracias. Compartirnos esa composición. Muy bien, ahora le vamos a dar paso a Estefanía Santamaría de la institución educativa Albernia. Ella hará lectura de Queridos habitantes del futuro, cuya autoría es de la estudiante Mariana Álvarez Agudelo. Título: Queridos habitantes del futuro. Autor: Mariana Álvarez Agudelo. Edad: 12 años. Institución educativa Albernia. Grado sexto. Género: expositivo. Docente tallerista: Leandro Garzón Agudelo. Julio 25 del 2012. Esta carta se las escribo para que conozcan un poco más de mi barrio, Aranjuez, y para que sepan cómo era antes. Era un barrio de paz y tranquilidad. Los niños salían a jugar todos los días a la calle. Los vecinos salían a pasear. Iban mucho al supermercado del barrio que se llamaba Betancourt. Se iban mucho a la iglesia del barrio del Parque de Aranjuez y a la iglesia de San Cayetano. Jugaban partidos de fútbol y montaban bicicleta. Con el paso de los años, Aranjuez ya no era como antes. Había perdido un poco de tranquilidad que tenía, pues empezaron a haber muchas pandillas de jóvenes, algunos de otros barrios, los cuales a veces mataban gente o robaban.
Esta época fue muy triste, pero gracias a Dios no duró tanto como yo pensaba. Con lágrimas escribo esta triste historia, pues fue muy duro para el barrio tener que soportar esos años de violencia y sufrimiento para este barrio que al menos en una época de su vida pudo ser feliz y tranquilo. Ahora el barrio ha mejorado un poco, ya no tiene tanta violencia y ha avanzado mucho. Pues tiene estación de Metro Plus, estación del metro y tiene supermercado Éxito. Además de Aranjuez han salido muchos famosos y famosas que nos han representado muy bien. Yo no estoy acostumbrada a escribir cartas como estas, de recuerdos, de amor, de tristezas o de alegría, pero algunas experiencias de la vida se repiten. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de repetirlas una y otra vez, pues trataré de aprovechar al máximo esta experiencia tan bonita de vivir, de poder caminar, ver, hablar, escuchar y escribir, también de amar, querer y apreciar. Espero que Dios y mi mamita desde el cielo me apoyen y bendiga a mi familia que toda la vida ha vivido en ese barrio tan lindo llamado Aranjuez. Espero que les haya gustado mi barrio y que vivan en él muchos años más. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Muchas gracias a Estefanía y también a Mariana por habernos compartido esa bella composición. Muy bien, llegó el momento de presentarles a ese invitado especial que hoy nos acompaña. Él es Khaled Abdelrahim, quien nació en Madrid, España, en 1984. Él es abogado y ha trabajado como periodista en el periódico El País, publicando para las secciones de Internacional, Nacional, Economía, Sociedad y Local, especialmente involucrado con temas de problemáticas sociales y política. Ya suma más de 400 publicaciones en este diario. Khaled también formó parte del grupo especial que este mismo periódico creó para tratar los documentos de Wikileaks. El País fue uno de los 5 periódicos del mundo, junto a The New York Times, The Guardian y Le Monde, que recibieron los documentos que poseía Julian Assange con los miles de cables secretos pertenecientes a las legaciones estadounidenses por todo el mundo. Actualmente realiza un viaje en coche recorriendo todos los países del sur de América y es colaborador del diario El País y su revista El Viajero, donde posee un blog. La revista española Tiempo, la revista Yorokobu, la revista Link y varios blogs y medios de entretenimiento, innovación y viajes. También participa junto a otros compañeros periodistas en el blog Dromómanos, que cuenta su periplo por Latinoamérica. Además, realiza colaboraciones esporádicas con otros medios. Hoy nos acompaña para contarnos cómo lograr esa frescura en la narración, sin perder la rigurosidad que exige develar la realidad que subyace a los espacios urbanos, cómo revelar a los lectores historias, dramas, ideas y todo un universo sin perder la objetividad, exaltando el espíritu de las ciudades. Recibámoslo con un aplauso. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bien todos, sin clase, ¿verdad? Estáis aquí viendo a alguien, entonces hoy no hay clase de mate, ni de geografía, ni de nada, contentos supongo, ¿no? Bueno, mira, a mí me hablaron un día que tenía que venir aquí a dar una conferencia para vosotros, que tenía que explicaros un poco cómo se escribía, pero ya me da vergüenza porque después de haber escuchado los textos que han leído Cristina y Estefanía, el que escribió Mariana, creo que ustedes escriben mejor que yo, así que tampoco sé muy bien lo que voy a poder enseñarles ya, creo que ya lo saben ustedes todo. Y bueno, y me contaron también que me dijeron, tienen que venir aquí para hablarles de periodismo, para hablarles de escritura sobre zonas urbanas, que es lo que están aprendiendo este año. Dije, pero ¿cómo? A mí cuando me lo propuso Gina, que tenía que venir a hacer esto, dije, pero ¿cómo voy a venir yo a enseñar si yo todavía estoy aprendiendo? Yo todavía no sé muy bien lo que hago, yo simplemente voy aprendiendo de los sitios. Pero es que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que ir a los sitios a aprender cosas. Para escribirlas primero hay que aprenderlas, hay que conocerlas, hay que visitarlas, hay que aprenderlas. Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer, o si alguno se quiere dedicar a esto del periodismo o a lo de escribir, yo pienso que es una profesión bonita,
tenéis precisamente que hacer eso. Esa es la fórmula, llegar a los sitios desconociendo para conocer, para poder decir luego que estuviste en ese lugar, para poder decir luego que hablaste con la gente de ese lugar, que viste las cosas de ese lugar, que oliste, que sentiste ese lugar, y a partir de ahí poder contar a los demás, a los que no lo conocen, o incluso a los que lo conocen, lo que tú has percibido de ese sitio. Eso es lo bonito de esta profesión. Esta profesión que yo tengo, la de periodismo, si es que alguno de realizar luego cuando sea más mayor, que ya estáis muy mayores, pero un poquito más mayor, bueno, quizás todavía no hayáis decidido lo que queráis ser. Yo, por ejemplo, me acuerdo que de pequeñito, cuando tenía vuestra edad, que no sois tan pequeñitos, repito, pero yo quería ser médico. Claro, luego me lo pensé 2 veces y dije, pero bueno, ¿cómo voy a ser médico? ¿Quién va a ir a un médico con estos pelos? No hubiese ido nadie. Entonces dije, me voy a dedicar a otra cosa mejor, a ver si por lo menos tengo más éxito. No, ya hablando en serio, yo me acuerdo que cuando tenía vuestra edad, pues bueno, me acuerdo que lo que me gustaba mucho era preguntar a la gente cosas. Yo preguntaba un montón me interesaba, me fijaba en los sitios, y como no sabía muy bien qué era lo que podía dedicarme en la vida, dije, bueno, ¿y existirá alguna profesión, que es lo que me gusta a mí, que es ir a los sitios, observarlos, preguntar, conocer qué es lo que pasa, fijarme en un sitio y en otro? ¿Habrá alguna profesión que sirva para que yo pueda seguir haciendo esto que me gusta hacer? Y bueno, alguien me habló del periodismo y dijo, oye, pues a lo mejor te puedes dedicar a hacer eso que llaman periodismo, que un poco trata de eso. Tienes que observar y luego, eso sí, tienes el trabajo de contarlo, pero es bonito contarlo. Así que al final me quité mi idea de querer ser médico y al final me dediqué por esta profesión. Y bueno, en realidad no es algo que sea, para mí no creo que sea una profesión que sea dura. Es una profesión que conocer a un montón de gente, te permite visitar lugares, que te permite que cuando tú vas para algún tipo de tienes que hablar o cómo tienes que hablarlo. Y sin embargo el periodismo es una profesión que permite a la persona que escribe sobre ese sitio hablarlo como la misma persona lo percibe. Que de alguna manera a veces da a entender a los demás qué es lo que pueden hacer. Yo, por ejemplo, he trabajado, me han presentado, me han hecho una presentación muy generosa y me han presentado como un periodista que ha trabajado. Gracias. Como un periodista, ¿se me escucha mejor así? Vale, perfecto. Me han presentado como un periodista que ha trabajado para muchas... Bueno, es cierto, no es que sea mentira ninguna, he trabajado para muchas secciones de un periódico en España que se llama El País. Y bueno, pues he tenido que tocar un poco temas de todo. He tocado temas, pues sí, de internacional, de nacional, de economía, que son muy aburridos los de economía, pero está muy bien saber de ella, porque al fin y al cabo nunca deja de ser importante. Pero si soy sincero, yo os voy a contar una cosa sobre mis inicios en el periodismo. Me tocó al principio de todo, bueno, quizás inicios fueron en una radio local que hacía de colaborador, y estaba pues trabajando con unos compañeros que hablaban un poco de todo, hablaban un poco de música, de conciertos, de convocatorias que había en la ciudad, pero eso bueno, no dejaba de ser algo muy cultural, que está muy bien la cultura y siempre hay que estar uno interesado en la cultura porque al fin y al cabo yo creo que es la base de toda sociedad. Pero luego cuando yo empecé a trabajar en El País, antes de tener que hacer internacional y que me mandasen al desierto del Sáhara, África, a ver cómo vivía la gente del Sáhara, y ese tipo de cosas que eran muy emocionantes, yo tuve que trabajar en la sección de local, la sección de Madrid, de la ciudad, que un poco es lo que estáis haciendo vosotros cuando os mandan ahora a hacer estos textos tan bonitos que me habéis leído, presentando vuestra ciudad. Yo tenía que trabajar de eso. Y me acuerdo que en el periódico la gente pensaba, muchos de los grandes periodistas pensaban, bueno, local es una sección menor, una sección en la que hablas de la ciudad, no tienes que hablar de presidentes del gobierno, no tienes que hablar de conferencias internacionales, no tienes que hablar de cómo va la bolsa, no tienes que hablar de nada de eso, muchas gracias, no tienes que hablar de nada de eso. Yo, sin embargo, creo que en la sección aquella de local, de Madrid, mi ciudad era Madrid y ahí tenía que trabajar, yo creo que es en la que de verdad aprendí a escribir y de verdad aprendí a contar historias y de verdad aprendí a entender a la gente, porque es realmente la sección en la que tú mismo no llegas
llegas a ser parte de la noticia, no tienes por qué serlo, pero estás involucrado, estás entre la gente, estás visitando de primera mano las cosas de las que vas a hablar. Y eso es lo que ahora mismo vosotros tenéis oportunidad de hacer. Eso es lo bonito de una profesión, estar allí. Yo me acuerdo que algunos compañeros de Internacional, sí, firmaban en primera página del periódico. Vamos, yo soy admirador suyo, no voy a menospreciarles, desde luego son grandísimos periodistas y ya antes ellos habían pasado por muchas de esas secciones. Pero ellos, muchas de sus noticias era estar sentado ahí en la redacción y simplemente agarrar un teléfono y tener que llamar quizás a un presidente del gobierno, quizás tenían que llamar a un asesor de Obama, imagínate. Yo en la vida me iban a dejar hablar con un asesor de Obama para nada, a ver qué iba a contarle yo a un asesor de Obama, o de cualquier otro presidente del mundo. Pero sentados delante de un teléfono, hablando y tomando información. Y a mí, sin embargo, me decían, no, sal a la calle, coge el coche y te vas a tal barrio, te vas a tal calle, porque ha pasado algo. Podía ser algo a veces bonito, a veces feo. Podía ser que hubiese pasado un asesinato en un lugar, que eso siempre es feo. Quizás para un periodista es emocionante de hacer, emocionante de escribir, pero siempre un asesinato es feo. Pero otras veces eran cosas muy bonitas. Vete a tal calle, a tal distrito, que hay un evento cultural y está todo el mundo en la calle. Tienes que hablar con la gente, tienes que ver cómo se lo pasan, tienes que ver qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen. O quizás tenía que irme a visitar a personas, me tocó mucho trabajar sobre problemáticas sociales, a personas que vivían en un determinado lugar y que en la ciudad quizás nunca se les prestaba atención, porque simplemente es el que está ahí siempre, el que a nadie nos llama la atención cuando somos de esa ciudad, y sin embargo, si te paras un momento a preguntarles, a verles, a observarles, es lo más interesante que te puedes encontrar, muchísimo más interesante que hablar con ningún asesor de Obama, muchísimo más importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, por contaros alguna anécdota, que me mandaban a mí ir a por ejemplo, un día me dijeron, tienes que ir a ver porque hay un problema con los mendigos en Madrid, en el centro, porque están teniendo problemas con la policía. Un mendigo. Nosotros, aquí en esta ciudad también existen mendigos. Pasamos por delante de un mendigo y ¿qué pensamos? Nada, prácticamente nada. Pasas y te piensas si le das unos pesos o no le das unos pesos, como mucho. Pero tu vida sigue, continúa, tú sigues por delante y es más, si no te molesta, como decimos muchas veces, seguimos tan normal para adelante y no ocupa en nuestra mente ni siquiera un par de segundos. Seguimos adelante, seguimos pensando con lo nuestro. Yo igual, yo no soy ni mejor ni peor que cualquier otro. Yo soy un habitante de una ciudad grande como ustedes, una ciudad grande como Medellín, y pasas por delante y ya está. Entonces me acuerdo aquella vez que me dijeron, tienes que hacer un reportaje sobre estos mendigos. Dije yo, ¿y cómo puedo hacer un reportaje sobre un mendigo? Porque si vas a hablar con un mendigo un par de minutos, ¿qué te va a contar el hombre? Poco más que pedirte alguna moneda para poder hacer algo, para poder comer ese día. Y tampoco vas a sacar mucha más información. Entonces yo me acuerdo que pensé, bueno, pues si tengo que hacer un reportaje como un mendigo, para los mendigos, ¿por qué no voy a sentir y a ver qué hacen los mendigos, por qué sienten, qué les pasa cuando están ahí? Entonces decidí ir a ser un mendigo. Me acuerdo que hay una zona en Madrid en la que había una zona donde duermen a lo mejor 15 o 20 mendigos en el mismo sitio, porque en Madrid en invierno hace mucho frío. En Madrid en invierno hace menos 5 grados o algo así. Entonces se reúnen en sitios que están cubiertos para que no les llueva encima, para no pasar tanto frío, si tienen alguna pared por algún lado. Nunca paredes por todos los lados porque eso es la calle. Pero a lo mejor debajo de un portalito, de una casita o algo, tienen a lo mejor una zona donde se pueden poner, y hay una zona en Madrid en el centro donde se colocan un montón de ellos, 20 o por ahí. Dije yo, bueno, pues me voy a ir a pasar 3 días para ver cómo viven ellos, qué es lo que sienten, qué es lo que pasa. Y descubrí que de repente ese mendigo que tú pasas por la calle y no le prestas atención 2 segundos, tiene una historia quizás mucho más interesante que la que tenía yo, por supuesto, y mucho más interesante de la que tenían otras muchas personas que iban de traje y corbata por ahí por la calle. Simplemente era estar ahí, yo llegué, por supuesto, no me vestí, no hacía falta que me manchase ni nada, no quería ocultarme y tener que simular que yo era un mendigo. De alguna manera, simplemente por la manera en la que me tuve que vestir, lo parecía, pero bueno, no hace falta vestirme muy raro a mí para que yo parezca algo así. Pero para pasar por ahí estaba con ellos, y yo me acuerdo que el primer día llegué
Y bueno, a los que no me preguntaban, pues simplemente me veían ahí como uno más que había llegado, con su historia anónima, como estaban los demás. Y alguno me preguntaba, ¿y tú qué haces aquí? Porque venían algún servicio social por la calle que repartía cafés por las noches para que entrasen en calor. Yo me acuerdo que yo no aceptaba mi café porque me sentía mal, decía, no voy a aceptar yo este café porque al fin y al cabo yo ahora mismo tengo dinero en el bolsillo para irme y comprarme un café en la cafetería, porque mejor que repartan el café entre los demás. Eso pensaba yo podía levantarme e irme para allá. Entonces me preguntaba alguno, ¿y tú por qué no coges café? ¿Y tú por qué no coges bollo? Yo pues lo explicaba, porque normalmente en los periódicos, por ejemplo en el país, hay una norma que que tú cuando estás haciendo un reportaje tienes que reconocer que eres un periodista, no puedes engañar a nadie, a no ser que no sea un reportaje de investigación y que corras peligro, tienes que reconocerlo, tienes que decirlo. Yo decía, pues no, pues mira, yo es que soy periodista, he venido aquí 3 días o 4 días a vivir con vosotros para saber qué se vive, para que me contéis vuestras historias. Entonces alguno que otro se empezaba a acercar y decía, bueno, pues tú quieres saber mi historia. Y se sentían sorprendidos de decir, ha venido alguien a querer saber mi historia. Y sus historias eran historias tremendas. Sus historias eran gente que a lo mejor habían sido padres de familia, e incluso alguno había tenido 3 coches y había tenido 2 casas con piscina, y habían tenido casas en varios lugares del mundo. Historias así. Otros habían trabajado de actores y habían llegado a salir en películas de cine que habían sido muy famosas. Había un señor que era la voz que le ponemos en España ¿a qué actor era? No era Bruce Willis, porque el de Bruce Willis es muy famoso. Era la voz que le ponemos en España a un actor americano. Ahora mismo no recuerdo qué actor americano era, pero este hombre era la voz que había sido, y es un actor, son un montón de películas que en Hollywood ese hombre, el actor de verdad, estaba ganando muchísimo dinero, y este hombre había sido su voz en las películas españolas, y le había ido mal la vida, había caído en el alcohol, le habían despedido de un trabajo, y había acabado viviendo en la calle. Me contaban historias tan alucinantes como esa, o sea que yo, imagínate, no era Bruce Willis, pero imagínate que fuese Bruce Willis, o sea, Bruce Willis vive en la calle y estoy yo entrevistándole, no el Bruce Willis real, sino el Bruce Willis de voz. Ese tipo vive en la calle y estaba allí. O este hombre de verdad hace 5 años tenía Mercedes y tenía chalets y tenía piscinas y tenía todo esto y ahora está en la calle. Tenían una historia que contar, tenían una historia de una tragedia humana que había pasado. Y aparte de su historia pasada, tenían la historia del presente, de cómo vivían ellos ahora. Ahora de repente se habían convertido en incógnitas, en interrogaciones en la ciudad, en gente que realmente simplemente se pasaba por delante de ellos y nadie les prestaba atención. Y te contaban cómo era ese tipo de vida, y el frío que se pasaba en invierno y el calor que se pasaba en verano, y el día que nadie echaba monedas y se podía comer muy poco. Eso de verdad es una historia muy emocionante, mucho más que la que te puede contar el asesor de Obama, que probablemente lleve 3 noches pensando en un papel que es lo que te va a contar para que internacionalmente nadie piense ni bien ni mal, en fin, todo mentiras, como podemos decir que dicen todos los políticos. Pero este hombre te cuenta algo de corazón. Me tocó hacer otras historias, me tocó hacer historias, por ejemplo, de poblados chabolistas en Madrid, de los que tenías que ir, y bueno, eran gente, por ejemplo, en España tenemos, aquí también existen gitanos, pero en España tenemos gitanos que son una etnia que viven por allí, y normalmente en España, porque la gente es así, son tratados como una ciudadanía de tercera clase. De tercera clase quiere decir que no les dan ninguna importancia, que no les ofrecen un trabajo fácilmente, que le relacionan siempre con algún tipo de delincuencia, puede ser droga, robos, cualquier cosa. Entonces mucha gente en España ve a un gitano y bueno, un gitano no le presta la mayor atención, de hecho si puede evitarle, le evita. Y simplemente le ven que no, este es el tipo que en el semáforo me limpia los cristales del coche y ya está, le doy unas monedas y le protesto porque no quiere que me limpie los cristales. O este es el tipo que a lo mejor cuando estoy en el cajero sacando dinero me da miedo y no quiero que esté cerca de mí porque creo que me va a robar, o cosas de esas. Había que irse, por ejemplo, a ver dónde vivían estos gitanos. Eran gitanos que venían de Rumanía, los que llamamos gitanos rumanos. Había que irse a ver dónde vivían y decir, esta gente por qué a veces roba, esta gente por qué a veces está limpiando cristales en los semáforos, que a la gente les parece molesto y no quieren que esté ahí cerca de ellos. Yo cuando fui a ver dónde vivían, en el poblado chabolista donde vivían, te encuentras una realidad, solamente pararse a ver esas realidades. La realidad que me encontré yo es que vivían 600 familias en un poblado chabolista en el que por el día, bueno, vivían los niños, estaban por ahí descalzos, los padres no trabajaban ninguno. En todo el poblado de las 600 familias, solo un padre de familia tenía un contrato de trabajo porque ninguno de los otros había conseguido obtener un contrato de trabajo.
las madres estaban cuidando niños, son una población, una etnia que tiene muchos hijos normalmente. Estaban todo el día con niños a cuestas, acarreando niños. Y era una población que vivía literalmente entre ratas. Les había pasado que hasta donde vivían ellos no llegaban los servicios de basura. Entonces tenían toda la basura acumulada al lado del poblado. Por el día os puedo decir que había ratas, había muchas ratas. Por la noche me quedé un par de noches a dormir con ellos, me acogieron. Y por la noche no es que hubiese ratas, es que el suelo entero se convertía en un manto de ratas. Eso es lo que era. Para cada paso que dabas, había un grupo de ratas que se abrían para que tú pusieses el pie en el suelo. No te mordían. Claro, yo lo pregunté al principio, oye, ¿y si me muerde? Me dijo, no te preocupes, que si tú caminas no te van a morder. Entonces, claro, en ese momento caes en la cuenta de decir, hombre, este señor que a lo mejor yo le tengo miedo porque está cerca de mí en un cajero o le estoy protestando porque me está limpiando los cristales del coche y le digo, no me limpie usted los cristales del coche que yo no se lo he pedido, ¿por qué lo hace? ¿Por qué es tan insistente? ¿Por qué es cansón, como dicen ustedes? Decimos pesado en España. ¿Por qué es cansón queriendo hacer estas cosas? Pues simplemente porque tiene una necesidad que nunca nos hemos parado a ver, porque vive en la extrema pobreza, por ejemplo. Hay que pararse y ver esa realidad, hay que ir hasta donde él vive y ver esa realidad. Eso es simplemente, y esa realidad la tengo a 5 minutos en coche de mi casa, no lo tengo más lejos, no me tengo que ir a buscar por el mundo en otros países, hay países, por supuesto, muchísimo más pobres que España, muchísimo, una diferencia abismal. Están en África, están en América, están en Asia, están en Europa en algunas zonas también. Pero es que a 5 minutos de mi casa hay historias fascinantes como esa, como que el señor que todo el mundo le dice, no me limpie usted los cristales, vive de verdad en la extrema pobreza y vive entre ratas, él y sus hijos. Simplemente es acercarse y poder contar a todo el mundo, oiga, señor lector, este señor le está usted insistiendo en que le dé unas monedas por limpiarle el cristal de su coche. Pero es que este señor por la noche tiene que ir a ver a una familia, tiene que ver a una mujer, tiene que ver a unos hijos que literalmente caminan entre ratas durante toda la noche. Entonces, es una realidad que quizás no podemos ver y que está ahí. La realidad del mendigo ni siquiera hay que salirse 5 minutos, está en la calle. Este señor, el mendigo, era un señor como usted. Es más, alguno de ellos era más rico que usted y tenía muchas más cosas. Y sin embargo ahora su tragedia personal ha llegado a esto. Simplemente vamos a fijarnos en que existe esa historia, vamos a contarla, vamos a decirle a la gente, las cosas pueden pasar así, a veces se tuercen, a veces se mejoran, a veces ese señor, un señor que vivía de mendigo, acaba teniendo un buen trabajo y es una historia positiva, y acaba teniendo un buen puesto, y acaba simplemente le descubre, había por ejemplo un mendigo en el Retiro de Madrid, que es un parque, no era mendigo porque no dormía en la calle, él ponía dinerito para poder pagarse un hostal, pequeñito, muy barato, pero tocaba en la calle la guitarra, tocaba en el Retiro la guitarra, que es un parque muy grande, céntrico de Madrid, y ahí estaba y pasaba los días tocando la guitarra y cantando y ganando muy poquito para poder pagarse el hostal de esa noche. Un día pasaron por el Retiro 2 cantantes españoles famosos, no sé si ustedes los conocen, son un matrimonio que se llaman Ana Belén y Víctor Manuel. Se llamaba Javier Álvarez este chico. Pasaron por delante, esta historia periodística no es mía, pero bueno, la cuento para contar una historia positiva. Javier Álvarez tocaba ahí su guitarra, pasaron entre todos los visitantes que pasaban y quizás echaban 1 euro, 50 céntimos, echaban algo. Un día los que pasaban por delante de él eran Ana Manuel y Víctor Manuel. Pues fíjate, se quedaron un rato escuchándole y cuando terminó de cantar le dijeron, oye, cantas tú muy bien y tocas la guitarra muy bien. Anda, Víctor Manuel y Ana Belén, ¿estáis aquí? Sí. Y le dijeron, ¿tú quieres venirte con nosotros a un local de ensayo a ver qué es lo que pasa contigo? Le llevaron a un local de ensayo, grabaron un disco para él y resulta que al año siguiente Javier Álvarez era un tipo famoso, que tenía un montón de discos, que vendía un montón de discos, que a todas las niñas les encantaba Javier Álvarez con su pelito rapado y sus camisas y su voz de miel que le decían y todas esas cosas, y se había convertido en un tipo famoso. Esa historia estaba ahí en el Retiro. De repente alguien vino a descubrir a Javier Álvarez, que era un tipo que simplemente ganaba un dinero para poder pagarse un hostalito luego. Esas historias pasan historias con gente, por ejemplo, hay que meterse en la ciudad. Vosotros si queréis escribir de una ciudad, ahora que estáis escribiendo en Medellín con estos textos que me habéis contado, fijaros en las cosas. No hace falta que sean siempre historias tristes como las que yo estoy contando, de mendigos, de gitanos que viven en poblados chabolistas. La historia más sencilla, cuando vosotros salís de casa, lo que veis alrededor, todo, absolutamente todo lo que tenéis alrededor tiene una historia.
Tiene una historia y una historia que muchas veces jamás se ha contado. Y quizás no os habéis parado nunca a pensar cuál es esa historia. Salís de casa, a lo mejor veis a una señora que está haciendo arepas en el puesto de la calle. Quizás no le prestáis atención, quizás estáis viendo a los coches que están pitando y haciendo humo y haciendo atascos por la calle, la arepera, el autobús que pasa, los ejecutivos que van a trabajar, cada uno de esos elementos que tenéis en las ciudades, todo eso tiene una historia. El ejecutivo tiene una historia. El tráfico que se forma en una gran ciudad como Medellín tiene una historia y tiene unas consecuencias y tiene un pasado y tiene un futuro. Estaba leyendo Estefanía esta carta para un ciudadano del futuro y bueno, todo eso, el tráfico puede marcar el futuro de una ciudad y no nos fijamos en el tráfico, es simple tráfico, coches que pasan, me paro, miro a los lados, cruzo y se acabó. En algunas ciudades el humo que causan los coches es tanto que a lo mejor esa ciudad se destruye simplemente por el humo. Se puede contar una historia de ese tráfico, es simplemente tráfico. No hace falta hablar con el asesor de Obama para tener una buena historia, es solo el tráfico lo que está ahí. Entonces, yo simplemente lo que os quiero animar para quien se quiera dedicar a esto es a deciros que cada elemento que tenéis alrededor es algo importante, no paséis nada por alto. Quien se quiera dedicar a esto, una ciudad está hecha de pequeños elementos, no hay nada grande que lo vayamos a ver, no hace falta hablar con el alcalde para entender una ciudad, hace falta hablar con la señora que hace arepas y hace falta hablar con el señor que conduce el autobús. Eso es conocer una ciudad y eso es entender una ciudad. Y una vez hecho eso, una vez que comprendáis cómo se observan esas cosas, entonces os podéis poner a escribirlo. Y una vez que lo escribáis, tanto la gente de vuestra ciudad como la gente de otros sitios van a entender de qué estabais hablando, van a entender qué es lo que se siente en esa ciudad, van a entender qué es lo que pasa en esa ciudad, porque vosotros se lo habéis contado como lo habéis sentido, lo habéis contado con ojos periodísticos, con ojos de alguien que cuenta una historia. Contar una historia es simplemente eso. No sé si me estoy explicando en deciros qué es lo que se debe de hacer para poder hacer una cosa así, algo para esta profesión, pero es simplemente eso, saber contar lo que uno ve, lo que tiene alrededor, sea aquí o sea en otra ciudad. Yo ahora estoy contando cosas de ciudades que no son las mías y me cuesta mucho más, quizás me cuesta menos entenderlas porque me sorprende todo. Yo llego a Medellín y cualquier cosa me sorprende, todo lo que veo me sorprende porque no es lo que yo vivo normalmente. En Madrid las pasaba por alto, pero también están ahí. Muchas veces es más fácil contarlo fuera porque todo nos parece nuevo. Pero en la misma ciudad en la que vivimos también sería cualquier cosa nueva para uno que viniese de fuera. Tenéis que entender eso y si alguno se quiere dedicar a escribir, que entienda que esa es la parte importante que tiene que hacer, abrir mucho los ojos, abrir mucho los oídos, abrir mucho el olfato, probar las cosas. Así es como se puede hacer una historia periodística, así es como uno luego puede escribir un buen texto y así es como uno puede hacer entender su ciudad y así es como se escribe el futuro de una ciudad. Y para los que vengan después de vosotros en esas cartas del futuro, podrán entender cómo era Medellín si vosotros lo escribís. Además vivís en una ciudad fantástica para el periodismo, porque aquí pasan muchísimas cosas buenas, hay muchísimas cosas artísticas, hay mucho por explotar de esta ciudad que se está explotando y que es fabuloso. Yo simplemente en unos pocos días que llevo aquí me estoy quedando sorprendido con la cantidad de sitios que hay para pasárselo bien, la cantidad de sitios que hay para poder ir a hacer algo cultural y a la vez vivís en una ciudad que es peligrosa en muchos aspectos, una ciudad en la que se vive un riesgo que por ejemplo en la mía no era y esas historias también son muy buenas para contar, es algo que tiene que quedar para el legado, no hay que perder nunca la memoria, alguien tiene que haber para contar, mira, en esta ciudad pasaba esto, ¿para qué? Para mejorarlo, para que la gente no lo repita, para que eso para que nunca vuelva a suceder. En esta ciudad pasó esto, que todo el mundo se acuerde para que nunca vuelva a suceder y las cosas buenas, que todo el mundo lo sepa para que nadie se lo olvide cómo hacerlas. Esas son las cosas que tenemos que aprender a contar. Yo, por ejemplo, había preparado aquí unas cuantas notas para poder hablaros de lo que eso, pero no le estoy haciendo ni caso a las notas en realidad, porque cuando he visto que estabais hablando de las ciudades, he dicho, bueno, pues voy a hablarles yo de esa primera sección en la que trabajé del periódico, que era local, porque precisamente es eso lo que tienen que hacer ellos, trabajar en las cosas de su ciudad. Así que, por favor, abrid mucho los ojos cuando vayáis a cualquier sitio. Yo, por ejemplo, aquí tengo 3 diapositivas muy cortito para contaros algún truco, ya que es mi profesión, que ahora ya he visto que vosotros lo hacéis mejor que yo,
cómo se puede luego eso plasmar, cómo se puede escribir. Si queréis las pasamos os lo digo, pero estos son 3 trucos. Ahora, yo soy de la opinión que cada uno escribe a su estilo y cada uno lo hace como él lo entiende. Escribir es algo muy libre, escribir es algo que nadie te pueden dar unos consejos, te pueden decir cómo se deberían de hacer las cosas, pero escribir uno debe escribir con estilo propio, debe decir, mira, yo quiero contar las cosas así. Así que si queréis pasamos esto, que son 3 diapositivas y os digo, por ejemplo, yo lo he llamado estas 3 diapositivas, cómo se escribe sobre un lugar. Y a lo mejor a alguno le sirve como consejo para poder hacerlo, si es que algún día quiere hacerlo y no se quiere dedicar a otra cosa. Pero si a alguno de todos los que está en la sala le apetece y le sirve de algo estos 3 consejos, pues yo voy a pasar las 3 diapositivas para que se los den. Yo, por ejemplo, en la primera dije, ¿cómo se escribe de un lugar? Y creo que se puede hacer en 3 pasos. A ver, aquí puedo pasarla, ¿no? Existen 3 sencillos pasos para escribir sobre un lugar. A ver, por ejemplo, el primero de ellos es observar. ¿A qué llamo observar? Observar es todo lo que os acabo de contar, así que no os vuelvo a dar la paliza con eso. Observar es ver, observar es escuchar, observar es oler, observar es oír y observar es sentir. Lo que decía antes, cuando sales por la mañana de casa, puedes salir mirando al suelo y simplemente ir directo a donde tienes que ir, o puedes mirar lo que tienes alrededor. Puedes ver a la señora que hace arepas, puedes oler las arepas que haces, puedes oler el humo de los coches, puedes oler el que vende jugos, que también huelen esos jugos. Puedes oír los claxones, los pitos de los vehículos, puedes oír el señor que está vendiendo y está diciendo lo que tienes que hacer, puedes oír el sonido, si tenéis un río cerca, puedes oír el sonido del río, puedes oír el sonido de los obreros que están trabajando, están martilleando algo. Todos esos son sonidos que también tienen que quedar. Puedes sentir las cosas, puedes sentir si hace frío, puedes sentir si hace calor, puedes sentir si estás en un ambiente agobiado en el que todo el mundo va muy rápido y no se para a nadie, a hablar con nadie, o puedes sentir si estás en un pueblecito, en una zona donde todo el mundo se saluda y se da los buenos días. Todo eso hay que percibirlo, algo tan cotidiano que así dicho parece que tarda un montón en decirlo y es el minuto que sales de casa. Salgo de casa, estoy oliendo la fruta, estoy oyendo el claxon y estoy oyendo el martillo, estoy viendo a la señora que hace arepas, estoy sintiendo que hace frío, que hace calor. Y ¿cuál era el otro sentido? Y a lo mejor me estoy tomando uno de los jugos y lo estoy sabiendo. Todo eso lo haces en 30 segundos. Salgo, me bebo el jugo, lo tiro y lo ha pasado todo eso que estamos diciendo. Es simplemente pararte a decir, mira, todo esto pasa en este momento. Esta es la historia de esta zona y lo que estoy viviendo ahora mismo. ¿Cuál sería el segundo paso una vez que hemos abierto, que hemos observado todas estas cosas? El segundo paso yo lo llamo reflexionar y seleccionar. Eso es ya para ponerse a escribir algo. Lo primero es simplemente percepción y lo puedes hacer por simple gusto. Si luego te apetece escribirlo y contárselo a los demás, tienes que reflexionar qué es lo que has visto y seleccionar qué es lo que has visto, porque claro, contarlo todo, cada texto sería un libro. Y no es la cuestión en el caso del periodismo, para eso están los escritores. Los periodistas tienen que contar textos más cortos. ¿Y qué es lo que se hace? Yo, por ejemplo, lo clasifico en 3 sencillos puntos. ¿Qué me ha llamado la atención a mí? Pues de todo lo que he visto, me ha llamado la atención que aquí, por ejemplo, en Medellín, es una temperatura agradable constante. A veces llueve, como ha estado lloviendo estos días, pero es lo que es sentir. La ciudad de la eterna primavera. Tienen ustedes suerte de vivir en una ciudad que la llama la ciudad de la eterna primavera. Pero es algo que he sentido que a mí me ha llamado la atención como extranjero. Ustedes probablemente ni siquiera se hayan dado cuenta nunca. Yo vengo de una ciudad con 4 estaciones y me parece algo que de verdad es notable, es decir, la misma temperatura, no una temperatura parecida todo el tiempo, una temperatura primaveral todo el tiempo. Me llama la atención. Me llama la atención el hombre que vende frutas por la calle. En Madrid tenemos otro tipo de vendedores ambulantes, pero no venden frutas por la calle. Me llama la atención. Me llama la atención los olores que hay en esta ciudad. Huele bien esta ciudad. Me llama la atención las cosas que oigo en esta ciudad, la manera que tienen ustedes de hablar, las expresiones que utilizan. Algunas me parecen incluso graciosas, como a ustedes les parecerán graciosas algunas que diga yo, pero eso es lo que me llama la atención a mí. Luego hay que pensar, ¿qué elementos piensas que son originales, novedosos, únicos o especiales para los que no conocen ese lugar? Seguro que ustedes que conocen la ciudad a fondo y no como yo, saben cuáles son esas cosas que en el resto de los sitios no las hay y que aquí sí que las hay. Hay que investigarlas, ellas también son importantes, aunque a ustedes no les llame la atención. Es decir, en esta ciudad pasa esto, o en esta comuna pasa esto, o en esta zona de mi barrio, o en este colegio, o en esta universidad pasa esto. Entonces es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Y lo tercero, que siempre es primordial para un texto periodístico, es qué datos o información es importante e imprescindible de ese sitio. ¿A qué me refiero con eso?
por ejemplo, a datos como si vas a hablar de una comuna, si vas a hablar de una ciudad, tienes que saber cuántos habitantes viven en ella, tienes que saber quién la gobierna, tienes que saber cuál es su equipo de fútbol, tienes que saber una serie de datos que son importantes para poder hablar de un sitio. Eso es así de simple, y con esos 3 elementos nos podemos poner a escribir. Ahora ya simplemente tenemos que agarrar una hoja en blanco, sentarnos delante del ordenador o delante del lápiz y ponernos a escribir el texto. Ahí ya es lo que digo, el tercer paso es totalmente libre. Yo lo único que me he atrevido a hacer en el tercer paso es escribir una serie de consejos que quizás a alguien le puedan ser útiles si tienen que escribir de un sitio. Pero de verdad os digo, estos consejos son consejos que yo propongo. Otro quizás tenga otros que sean mejores, peores y cada uno tiene los suyos propios. Algunos de los que yo propongo es, un buen comienzo marca un texto. Yo soy de esa opinión. Pienso que la entradilla, que es lo que llamamos al primer párrafo de un texto periodístico, de un texto, la entradilla normalmente es lo que le va a hacer al lector quedarse o no quedarse. Es como cuando ponemos una peli en casa o cuando empezamos un libro. Si las primeras páginas son muy aburridas, probablemente lo cerremos y no sigamos. Si los primeros 10 minutos de la película es aburridísimo, probablemente digamos, vamos a cambiar de película. Incluso un partido de fútbol, si la primera parte ha sido un rollo y en otra cadena echan algo más divertido, probablemente cambiemos de cadena. Con los textos periodísticos igual. Yo soy de la opinión que si al principio no te engancha el texto periodístico, hay que atrapar al lector. Que el primer párrafo tú cuentes algo de verdad interesante, que cuentes algo que diga al lector, me apetece seguir leyendo esto. Eso es algo muy importante para un texto periodístico, empezar diciendo algo potente, algo con fuerza. El segundo consejo que he puesto es sigue un esquema lógico. Cuando tengas que... vuelvo al primer paso. Uno de los consejos que yo doy para escribir un texto, en este caso, es contar, para que tenga esa potencia, es empezar contando algo concreto para pasar a lo general. Si tú empiezas haciendo una descripción, por ejemplo, de algo, si empiezas describiendo cómo es esa señora que vende arepas, simplemente poniendo unos cuantos datos de ella, esta señora está... no sé, cualquier tipo, lo que ustedes observen, esta señora cada mañana María Garralón, llamémosla a esta señora, se levanta para poder sentarse en su puesto de arepas. Todo pasa rápido a su alrededor, menos ella, que está quieta. El humo, los claxones, todo en la ciudad alrededor se mueve rápido y sin embargo ella siempre tiene tiempo, nadie hace caso a nadie, en esta ciudad se acabaron los segundos de unos para otros y sin embargo ella siempre tiene tiempo para brindar una sonrisa y decir buenos días. Simplemente con eso, ya es un texto que digo, ¿cómo será la historia de esta María? Es un primer párrafo, algo concreto, y de repente ya sin embargo, simplemente con eso, yo ya sé que allá hay una ciudad en la que las cosas se mueven rápido, en la que hay tráfico, en la que hay ruido, y que también hay personas que están ahí sentadas esperándote para venderte una arepa, para venderte un jugo. Entonces eso ya me engancha. A partir de ahí podemos pasar a lo general, a decir, venga, pues ahora voy a hablar que esta es una ciudad con tantos millones de personas, que existen este tipo de oficios, por eso la gente se mueve rápido. También una ciudad donde el producto típico, por ejemplo, uno de los productos típicos para comer es la arepa, o que uno de las bebidas típicas es el jugo. Estas cosas sirven luego para hacer una descripción general, pero empezando por algo concreto para hacer una descripción, eso siempre puede ayudar para hacer un texto. El segundo consejo, sigue un esquema lógico. Si intentamos contar todo a la vez, normalmente nos liamos. Es mejor ir contando las cosas por pequeñas partes. Es mejor ir desglosando las cosas. O contar cosas que no nos ampliemos mucho en lo que estamos contando, porque si no, no se entiende. Es mejor contar lo que estamos describiendo y el contexto que le da importancia. Pero no intentar contarlo todo, porque eso muchas veces es imposible. Y cometemos el error de querer contarlo todo. Y bueno, puede salir, pero es más difícil. Yo doy el consejo de que se vayan contando las cosas por partecitas o que nos ciñamos a contar algo más concreto. Otro tercer consejo que puedo dar es ser original. Describe lo que has observado tú por ti mismo, lo que has visto, lo que has olido, lo que has escuchado, lo que has sentido, lo que has probado. No intentes dejarte fiar ni guiar por lo que te dicen los demás, porque cada uno siente de una manera distinta y cada uno observa de una manera distinta. Entonces tienes que tener tu estilo propio, es decir, a mí esto fue lo que me llamó la atención, a mí es esto lo que me interesó y es esto lo que yo quiero contar. Es lo que quiero contar a esos habitantes del futuro para los que vosotros escribís. Esto es lo que a mí me apetece que sepa ese habitante del futuro. Ten esa originalidad, no intentes fijarte en lo que digan otros, fíjate en lo que quieras decir tú, porque todos vosotros seguro que tenéis os dediquéis o no os dediquéis a esto, tenéis un escritor en potencia o al menos un observador nato y en potencia que está ahí para fijarse en lo que a uno mismo le interesa. Sé claro,
Las frases sencillas, muchas veces intentamos hacer frases muy elaboradas que al fin y al cabo las entendemos nosotros y quizás las personas que más nos conocen porque saben cómo nos expresamos. Pero muchas veces es mejor hacer frases sencillas, frases que no hace falta ser muy rimbombantes ni nada para poder explicar algo muy bien. Los textos más bonitos periodísticos normalmente son textos hechos con frases muy sencillas, frases que están compuestas de sujeto, verbo y predicado, no tienen otra cosa, y que están compuestas en párrafos cortitos y en frases cortitas. Es un buen consejo, es un consejo que me sirvió mucho para poder trabajar en esto. Que no se te olvide lo principal, lo que hablamos antes, de los datos principales, los datos primordiales, que nunca por contar una historia muy románticamente se nos olvide contar los datos principales de esa ciudad. Que nunca se nos olvide, los podemos meter por medio del texto, cuánta población hay, cuántos coches existen en una ciudad, cuál es la polución, quién es el que gobierna, quién es el equipo de fútbol, esas cosas las podemos contar. Y un consejo muy importante, nos tenemos que limitar para hacer un texto periodístico, para hacer un texto de opinión o para escribir otro tipo de textos, podemos hacer lo que queramos y podemos dar la opinión que nosotros queramos, dar una opinión siempre es positivo, pero para hacer un texto periodístico es importante y sobre todo para describir lugares que tenemos que intentar no dar nuestra opinión, para dar la opinión ya está el lector. Tenemos que ceñirnos a contar lo que vemos, a contarlo de una manera más bonita o más fea, pero ceñirnos a contar lo que vemos. Luego la opinión, el lector, una vez que nos lea, dirá, bueno, pues esto me parece bien, me parece mal, esto es más divertido, esto es más aburrido, esto me gusta, esto no. Y simplemente esos consejos os puedo dar, otros 1000 consejos os podría dar, a mí me parecieron estos importantes, pero cada uno tiene que saber qué es lo que le gusta hacer a él. Con esto, el final ya cada uno hace el suyo. Puedes tener un final cerrado en que simplemente el texto acabe dando, digamos, no una opinión, pero es una especie de conclusión de todo lo que has contado. Un final abierto, que tú simplemente dejes el final abierto y que el lector se imagine cómo puede acabar todo eso con todos los elementos que tú le has dado en el texto, cómo podría acabar eso. Y con eso ya tenemos un texto sobre un lugar. Son 3 diapositivas los que he presentado porque no es plan de hacer un discurso sobre cómo se puede hacer un texto de un lugar porque de verdad no existe esa teoría. Esa teoría no la vais a encontrar nunca, no os la va a dar ningún profesor en ninguna facultad de periodismo, no os va a pasar nada de eso. Esa teoría es cómo vosotros lo queráis escribir. Y simplemente con eso es lo que os quiero decir, que para poder hablar de una ciudad lo primero que tenéis que hacer es observarla. Y vosotros vivís en una ciudad muy rica, una ciudad en la que hay muchísimas cosas que contar. Hay grandes periodistas latinoamericanos que han estado contando muchas cosas de Latinoamérica. Vosotros lo podéis hacer igual y ojalá que podáis, que me lea yo en el futuro, me lea muchos textos de vosotros y que podáis hacerlo también como lo han hecho otros grandes periodistas latinoamericanos. Y con eso, que yo sé que es una conferencia sobre periodismo, que decir, ojalá hubiese venido a hablar de estrellas de fútbol o de la canción, que nos interesa más, que el periodismo es una cosa que siempre lo de escribir no nos apetece mucho a nadie, pero de verdad, tenéis vosotros la llave del futuro de vuestra ciudad, tenéis la llave de cómo a vosotros os van a recordar, así que es muy importante lo que tenéis que hacer, pensadlo bien y simplemente observar y contad a los demás qué es lo que veis en vuestra ciudad. Es el secreto para que esta y todas las ciudades tengan futuro y que no volvamos a caer en los errores del pasado y que podamos aprender de las cosas que hacemos bien en el presente. Yo estoy muy contento de haber estado con vosotros, me alegro mucho de haber conocido a un grupo así de chicos de Medellín que en algún momento, dentro de muy poquito, van a ser el futuro de esta ciudad, porque yo estoy conociendo a gente ahora normalmente más adulta que son el presente, pero ustedes son el futuro. Y me alegro mucho de tener la oportunidad de haberles conocido ahora. Por supuesto, estoy muy agradecido a los organizadores, a la red de escritores, a la Universidad de Antioquia, al Ayuntamiento que organizan este tipo de eventos porque creo que son muy positivos para que ustedes se den cuenta a los docentes que os acompañan, porque creo que son muy positivos, que os ayuden y que os animen a seguir por este camino, que es un camino de aprendizaje y de estímulo, para poder dedicaros a un montón de cosas, no solamente al periodismo, a lo que sea, este tipo de actividades que os enseñen a escribir y que os enseñen a escuchar y que os enseñen a no saber leer, que saber leerse que leéis, simplemente a saber entender lo que leéis, a saber darle otro sentido a lo que cada uno observa, es algo muy importante. Entonces, como consejo final, solamente me queda deciros que mucho ánimo, muchísima suerte con todo lo que hagáis, y los ojos muy abiertos porque alrededor de vosotros tenéis un montón de historias. No os olvidéis de contarosla al mundo porque es una ciudad muy importante para contarle al mundo. Y muchísimas gracias por haberme atendido.
Khaled, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la red de estar hoy con estos 200 estudiantes y por compartirnos todos esos aprendizajes. Muy bien, llegó la hora de hacer las preguntas. La metodología es que van a levantar la mano y con este micrófono vamos a pasar para que las personas que están conectadas con la transmisión online también puedan escuchar cuáles son las inquietudes de ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Buenos días, mi nombre es Andrés Santiago y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué has tomado positivamente de cada viaje o de los viajes que has hecho? Andrés me dijiste que eras, ¿verdad? Encantado, Andrés. Pues mira, de todos los viajes se toman muchas cosas positivas. Yo, si te soy sincero, lo que más positivamente tomo normalmente es el trato con la gente. Me gustan los sitios, me gustan los paisajes, me gusta fotografiar los sitios los que veo. Hay zonas preciosas en el mundo. Yo he visitado algunos lugares del mundo, estoy visitando ahora América, he visitado gran parte de Oriente Medio, he visitado el norte de África, y en cada sitio hay sitios muy diferentes, paisajes muy bonitos y cosas muy bellas que ver. Pero si te soy sincero, a mí lo que más me gusta es el trato con la gente, poder hablar con la gente, que preguntar a la gente cosas y que la gente cuente su historia, porque hay historias tan diferentes y tan interesantes que es lo que de verdad yo pienso que enriquece a uno. Esa sería la mejor respuesta que te puedo dar, creo. Otra pregunta. Khaled, ¿vas a escribir sobre Medellín? Sí, tendré que hacer algún texto sobre Medellín, por supuesto. Estoy ahora escribiendo el blog y va con un poquito de retraso. Bueno, estoy escribiendo para varios medios, entonces para alguno de ellos seguro que escribo para Medellín. Entre ellos tenía pensado para un blog que tengo ahora mismo en el periódico El País, en la revista del viajero del periódico El País. Tenía pensado escribir, pero sí que es verdad que están todos los textos con un poquito de retraso, así que tardaría un poquito en salir. Y aún así, para otras revistas culturales y otras revistas de sociedad, me apetece mucho escribir sobre Medellín porque es una ciudad que en los pocos días que llevo me está encantando. Buenos días. Me llamo Geraldine. Bueno, nosotros leímos sobre los textos que hiciste de Cartagena y Venezuela. ¿Y por qué crees tú que es tan importante el arte para Venezuela y para Colombia? Pues mira, me alegro de que me hayas leído, Geraldine. Pues pienso que el arte siempre es un motor de avance. Cuando una persona está haciendo arte, yo por ejemplo para las artes soy muy malo. Yo no sé pintar bien, no sé bailar bien, no sé cantar bien, no sé hacer nada, casi nada bien. Entonces quizás sea por eso por lo que admiro tanto a la gente que se dedica al arte. Pero por otra parte, pienso que el arte es una manera de expresarse. Igual que yo me expreso con la escritura, que hay gente que también lo considera una manera de arte, yo lo veo mucho más sencillo que otras muchas modalidades, pero es una manera de expresarse, es una manera en que la gente puede decir las cosas sin palabras, a través de sus pinturas, a través de sus expresiones artísticas. A la vez es algo que impulsa a mucha gente a querer hacer lo mismo. Si una persona ve que otro baila bien, otros también quieren bailar. Y una persona, a lo mejor un chico que esté en una calle, normalmente sentado con amigos, quizás fumando, bebiendo, haciendo ese tipo de cosas y no le interesa otra cosa más, si en la vida ve a alguien que delante suya se pone a pintar, se pone a bailar, se pone a cantar, no tiene interés, no lo admira y va a seguir ahí sentado, fumando, bebiendo o haciendo cualquier otra vaina, como dicen ustedes. Y sin embargo, cuando tú tienes esos ejemplos, creo que es un motor que ayuda a la gente a evolucionar. Cuando tú ves una obra de teatro y ves a los actores cómo actúan, de verdad, no sé si ustedes han ido a muchas obras de teatro, pero a mí la sensación que tengo cuando una obra de teatro y un actor se pone muy tenso a decir su frase, su papel, a mí de verdad por dentro se me ponen los pelos de gallina, decimos nosotros, se me eriza la piel simplemente de pensar qué manera de poder expresarse, y me entran ganas de poder hacer eso, me entran ganas de poder hacer las cosas como las hace él, y para eso hay que aprender. O para poder pintar incluso un graffiti, para poder pintar un graffiti, tú ves a alguien pintar un buen graffiti
Y dices, qué bien, qué manera de arte. Entonces, que eso que es un motor que sobre todo a la juventud la impulsa a querer aprenderlo, a querer enseñarlo y a dedicarse a hacer otras cosas que no sean cosas banales, que sean cosas que de verdad sean importantes, como por ejemplo decir, me voy a motivar para poder yo llegar a ser tan buen pintor como ese, tan buen bailarín como ese o tan buen actor como ese, porque es algo que de verdad emociona a los demás, y que yo esté tirado en una calle fumando y bebiendo no emociona a nadie, más bien estorba. Gracias. Buenos días, mi nombre es Susana y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor viaje que has tenido y por qué? Uy, qué pregunta más difícil, Susana. No puedo hablar de mejores viajes, cada viaje es distinto, en cada viaje he aprendido algo distinto, entonces, hombre, hay viajes en los que me lo he pasado muy bien, hay viajes en los que me he pasado muy mal. Yo, por ejemplo, vengo aquí a Medellín y es una ciudad en la que te lo pasas bien, salgo por ahí, hay sitios donde puedes rumbear, hay sitios donde puedes comer muy bien, puedes ir a un teatro, puedes ir a hacer un montón de cosas y es una ciudad donde me lo paso muy bien. Entonces, pues Medellín, Cartagena, son ciudades donde me lo he pasado muy bien. Pero, por ejemplo, también me he ido, yo qué sé, a los campamentos de refugiados saharauis en el desierto de Argelia. Son campamentos de gente que fueron desplazadas de sus tierras y viven en puras tiendas de campaña en medio del desierto donde no hay nada. No puedo decir que me lo hubiese pasado bien, de decir, no, yo estaba en medio de un desierto árido, que no era ni de arena, no era un desierto ni bonito, porque es de tierra dura, ni siquiera es de tierra blanda. Y están metidos en medio de jaimas, la comida es poca, el agua no llega, pasas mucho calor por el día, por la noche hace un frío tremendo y por supuesto, olvídate no de bares, ni de sitios para rumbear, olvídate ni de tiendas, lo que llega es un camión de la ONU con algo de racionamiento para que puedas comer. Y pasé ahí una temporada para vivir, por ejemplo, con esta gente, con estos refugiados saharauis. No me lo pasé bien porque estuviese bailando todo el día, pero sin embargo aprendí mucho. No puedo decir que ese viaje sea peor. En cada viaje aprendes y lo mejor de cada uno es aprender, no cómo te lo pases allí. Por supuesto, pasárselo bien como una ciudad como Medellín está muy bien y lo agradezco. Tengo otra. ¿De dónde surgió la idea de viajar por todo el mundo? ¿Quiénes te apoyaron y por qué? De viajar por el mundo, pues mira, surgió la idea en realidad porque yo estaba en Madrid haciendo mi trabajo de periodista y a mí me gusta moverme y quizás en algún momento sentí que Madrid se me había quedado un poco pequeño. También saben que en España hay una crisis muy grande y lo del trabajo cada vez está muy mal. Entonces yo estaba ahí trabajando y haciendo colaboraciones con diferentes periódicos y llegó un momento en que sentí que quizás se me había quedado un poco pequeña la ciudad, que no tiene por qué ser así, que seguramente podía haberme quedado ahí y descubrir muchas nuevas cosas. Pero yo también soy un tipo que le gusta viajar, que me apetece hacerlo. Y apoyarme económicamente no me apoya nadie. Yo subvenciono mi viaje a base de vender artículos a las revistas. No hay un periódico ni una revista que me pague ni mis estancias, ni mi comida, ni nada de nada. O sea, es una cosa que por esa parte yo he tenido la osadía de decir hasta dónde voy a poder llegar. Pues hasta que la gente me deje de comprar artículos. Cuando yo no venda artículos, yo tengo que terminar mi viaje porque nadie me está subvencionando para que yo haga eso. Apoyos, otro tipo de apoyos, pues mucha gente, muchos amigos, pues que bien, pues vete, pues hazlo, mi familia. Bueno, mi madre siempre tiene miedo, porque cualquier madre tiene miedo de que su hijo viaje. Entonces mi madre, no, ¿dónde vas a ir? Tú quédate aquí en casa a comer la comida de aquí de casa y a dormir. Pero no, pero los apoyos de los demás, de mira qué interesante lo que vas a hacer, eso me lo ha dado muchísima gente, mi madre incluida, y los apoyos económicos, como te digo, me los tengo que sacar yo mismo, y las ganas, pues las ganas todas las del mundo. ¿Qué hay más bonito que poder conocer que todo el mundo no es como la gente de mi ciudad? Que cada sitio, que en cada ciudad viven de una manera diferente y que tienen unas opiniones diferentes y que tienen unas necesidades diferentes y que tienen una manera de ver la vida diferente. Ojalá en algún momento de mi vida pueda decir que he visitado todo el mundo y que tengo una ligera idea, porque nada más que te quedas con ligeras ideas. Para vivir y conocer de verdad un sitio tienes que pasar mucho más tiempo que el que paso yo, de cómo en las diferentes partes del mundo la vida se entiende de una manera distinta, y eso es lo más bonito que tiene el mundo, que en cada sitio se entiende la vida de una manera distinta, porque eso es la cultura de un lugar. Gracias.
Hola, mi nombre es María. Bien, primero que todo, bienvenido a Medellín. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál ciudad te impactó por su desarrollo social? ¿Cuál fue su arquitectura o infraestructura que le gustó más a usted? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, que hay una parte que no entendí? ¿Cuál fue la ciudad que le impactó por su desarrollo social? ¿Cuál fue su arquitectura o infraestructura que le gustó más? Me haces pensarlo. ¿La ciudad que me impactó más? ¿En el mundo o en América o dónde te refieres? ¿A qué tipo de ciudad te refieres? ¿Del mundo o de América? ¿De qué ciudad? Del mundo. Del mundo. Pues a ver, la ciudad que más me ha impactado del mundo en cuanto a su arquitectura, quizás sea Dubái, porque es una cosa como unos edificios tremendos pagados con capital del petróleo y capital extranjero que invierte allí, y son unas cosas como hecho como una ciudad artificial de edificios de más de 100 pisos y islas artificiales. Arquitectónicamente quizás sea eso, pero no es la arquitectura que a mí más me gusta. A mí me gusta muchísimo más una arquitectura muchísimo más sencilla. A mí me gusta más, por ejemplo, simplemente, pues a ver, alguna ciudad que me haya gustado mucho su arquitectura sencilla. Por ejemplo, en Jordania, en un país que se llama Jordania, en Oriente Medio, hay una ciudad que se llama Petra. Hay una película de Indiana Jones, no sé si ya vosotros sois muy jóvenes para haber visto las películas de Indiana Jones, yo es que de pequeño me las tragué todas, pero hay una ciudad que se llama Petra, que sale en esa ciudad, que es una ciudad esculpida en la piedra, y las casas están hechas dentro de la piedra, y ya no solamente las casas, sino templos enteros. Como si tú coges un trozo de barro y lo esculpes y sacas un muñequito, ya tiene que ser difícil. Imagínate esculpir un templo entero de una roca gigante, de una montaña. Estar ahí, tener que hacer, imagínate, para que sea por dentro del templo, por fuera del templo, y lo que has hecho es tomar una montaña y a partir de ahí sacar un edificio de dentro, a base de esculpir. Es impresionante. En América también hay zonas muy bonitas y me ha gustado de momento. La verdad es que desconozco bastante América porque mi recorrido ha empezado por aquí hace 2 meses. Me queda mucho por ver, me queda muchísimo. Seguramente, si me haces esta pregunta dentro de 3 o 4 meses, me han gustado mucho de esta ciudad. Estuve en Cartagena, era una ciudad muy bonita. Sin embargo, dentro de unos meses, vuélveme a preguntar, porque entonces seguramente que habré ya cambiado de opinión y volveré a tener una ciudad preferida en cuanto a su arquitectura. ¿Cuál fue el detonante que lo llevó a escribir sobre ciudades y a recorrerlas? Pues es un poco lo he contado antes, me apetece mucho conocer las culturas de otros lugares, me apetece mucho conocer ya no solamente cómo se piensa, sino también cómo se trabaja. Por ejemplo, la pregunta que me estás haciendo tú de escultura, me apetece mucho saber por qué en un sitio se esculpe de esta manera, o por qué se hacen los edificios de esta o de otra manera. Es algo que también entra dentro de parte de la cultura. Por ejemplo, Venezuela se llama Venezuela porque cuando llegaron los colonizadores aquí a esta zona del mundo, encontraron una zona de Venezuela que sus casas estaban hechas sobre el agua. Ponían palos para sujetar las casas porque debajo tenían el mar. Entonces recordaron eso les recordó a Venecia, que Venecia es una ciudad italiana que se inundó y se han quedado las calles, en vez de ser calles para coches, son ríos directamente, son ríos de agua y después del río está el edificio. Entonces a esta gente, a estos primeros colonizadores que llegaron y vieron a esos habitantes que vivían aquí, vieron eso y dijeron, pues esto se parece a Venecia, lo llamaron Venezuela. Entonces este tipo de cosas es parte de la cultura, como una cultura puede hacer casas sobre el agua o como otra lo que tiene son rocas desérticas y esculpe sus edificios dentro. Este tipo de cosas son muy interesantes. Es conocer la cultura de un sitio y saber su historia y su pasado, que es muy importante para entender su presente y para entender su futuro. Gracias. Mi nombre es Heidi. ¿Qué te ha dado más duro sobre los recorridos por las ciudades? ¿Qué me ha dado más duro? ¿A qué te refieres con qué me ha dado más duro? Me tienes que explicar por ejemplo, más. No sé, dejar una persona pues que ya hayas conocido y pues una gran amistad que hayas dejado, o no sé, pues por los recorridos que algún tope, algo.
Pues dan duro muchas cosas, en todos los sitios he dejado grandes amigos, bueno, grandes amigos o más pequeños, pero en todos los sitios conoces a gente muy interesante y muchas veces pues sí que te da pena abandonar un lugar porque aunque pases poquito tiempo en ellas, en algunos pasas más, en otros pasas menos. Pero en todos los sitios, si tú vas de buena fe, me refiero, si vas con una buena actitud, normalmente la respuesta de la gente es con la misma buena actitud. Y yo normalmente intento ir a los sitios con la mejor actitud del mundo, porque yo no soy absolutamente más que nadie, ni más que el político que alguna vez entrevisto, ni más que el señor humilde que otra vez entrevisto. No soy más que ninguno, entonces yo sí intento presentarme. Yo al fin y al cabo no tengo nada en la vida, yo lo que hago, un médico por lo menos sabe curar, yo qué sé hacer, yo escribo, yo en realidad una vez que me quiten el boli y aunque yo no escribiese, el mundo no cambiaría tanto, ni yo voy a poder resolver una urgencia. Yo realmente no me considero, un tipo que esté en una herrería haciendo hierros, le veo mucho más útil, no, bueno, es otra manera de utilidad. Pero sin embargo, ese hombre está haciendo una función para aquí, para ahora, estos hierros hacen falta para tener tenedores, para tener cuchillos, para poder poner herraduras a los caballos o para hacer un plato donde yo pueda comer. Yo si hoy no tengo escrito mi texto, no pasa nada. Vale, sirve para un largo futuro, para que la gente recuerde que ese señor hacía eso, que ese señor hacía esos hierros. Entonces, lo que hay que hacer cuando llegas a un sitio es presentarse de una manera humilde, decir yo que escribo no soy más tú que forjas hierro, nunca, nunca, y no soy más que el político ni soy más que el forja hierro. Entonces, presentándote con esa actitud de decir yo trato a personas de igual o igual, todos somos humanos, eso es así, la gente siempre te responde igual. Hay excepciones, siempre puedes dar con alguien que no te quiera responder. Entonces, cuando la gente te responde así, se crea un vínculo. Tú vas a cualquier lado, viajas a cualquier lado, y si tú hablas a la cara, a la gente, a los ojos, sinceramente, tú eres esta persona del mundo, yo soy esta persona, charlemos, compartamos opiniones, se ha creado un vínculo. Y luego, cuando abandonas ese lugar, ese vínculo hace daño romperlo. No sé cuál es el sitio donde habré dejado a alguien que me haya dolido más, pero en casi todos los sitios, prácticamente todos, en alguno a lo mejor algún día estás harto y te quieres ir, pero suele pasar muy pocas veces. Normalmente siempre creas vínculos que duelen en el momento de separarse. Ahora, es la vida del viajero y está asumido desde el principio. Tengo que ir cortando vínculos. No, luego existen estas cosas que antes llamaban cartas y ahora se llama Facebook, pero estas cosas luego siempre te permiten estar en contacto con la gente y eso pueden ser contactos que luego, yo tengo mucha gente que he visitado en viajes anteriores que a los 4, 5, 6 años te vienen a visitar a tu ciudad o coincides en una ciudad que no es ninguno de los dos y siempre hace mucha ilusión, pero quizás sea eso, separarse de la gente es quizás lo que más duro da. ¿Tienes algunos tics o manías a la hora de escribir? Eso lo deberían decir los demás, probablemente tenga muchos. Lo que pasa es que, claro, como son los míos no me doy cuenta, pero probablemente tenga muchos. No sé si puedo decirte... No sé si te refieres en lo que escribo o a la hora de escribir, o yo mismo cuando estoy escribiendo o en mis textos, si hay algo que se repita. Por ejemplo, antes, pues muchas personas antes de hacer algo, por ejemplo, salen a dar un paseo, pues no sé, hacer algo antes de... Pues no algo así tan especial, tengo un gran defecto, que es que fumo mucho tabaco, fumo muchos cigarrillos, entonces realmente cuando me siento a escribir, tengo el gran defecto de que una vez que me pongo delante del ordenador a escribir, normalmente tengo al lado un cenicero y pero esto es un consejo que no lo escuchéis ni lo repitáis ninguno, pero es uno de mis tics. Normalmente a la hora de ponerme a escribir sí que es verdad que me vuelvo más fumador que nunca a la hora de ponerme a escribir. Y otros tics, pues no sé qué son, me levanto mucho, cada vez que escribo, y que es algo que está muy mal en cualquiera que escriba, normalmente tienes que concentrar por delante de la mesa y escribir, pero soy de los que cuando acabo de escribir una idea, se me levantan las piernas de las ideas, se me levantan y me doy una vuelta por la habitación, así, parezco un loco, me levanto de terminar de escribir un párrafo, doy una vuelta por la habitación, me enciendo un cigarro, sigo pensando, miro así un poco para arriba y me vuelvo a sentar, y entonces cambio la idea, entonces supone otra vuelta y supone encenderse otro cigarro, entonces así yo sé que mis pulmones sufren mucho y no me lo agradecen, pero bueno, por lo menos mis piernas están bien porque no les entrará artrosis, así que me lo agradecerán las piernas lo que se quejen los pulmones, y muchos más tics no tengo. ¿Por qué crees que es importante los aportes y reportajes que usted muestra al mundo y desde qué perspectiva lo ve?
No pienso que sean los míos los importantes. Yo pienso que son importantes los aportes que hace cualquiera que escriba al mundo sobre el mundo. Los míos en realidad gustarán a la poquita gente que les gusten. A mí hay escritores que me gusta muchísimo leerlos. Yo, por ejemplo, me leo un texto de escritores como José Saramago, o me leo un texto de escritores como Eduardo Galeano, que es de aquí de su continente, o me leo textos de John Lee Anderson, de Miguel Ángel Bastenier, que son periodistas que yo admiro y yo lo disfruto muchísimo. Reconozco que me leo los textos de otros que no me gustan tanto, no voy a decir nombres para no tener que meterme con nadie, pero me leo los textos de otros periodistas que no me gustan, y los que te acabo de nombrar son personas, bueno, José Saramago era porque ha fallecido el hombre, pero son personas que de verdad disfruto muchísimo leyéndolas. Entonces, lo que hago yo, supongo, y además yo te estoy hablando de gente con una experiencia y con una notoriedad y con una fama así en comparación con los míos. Yo estoy en el suelo, o sea, yo les pongo aquí. Entonces supongo que habrá muchísima más gente que no les gusten mis textos a los que les gusten. Ya iré agarrando más experiencia, ya seré más mayor y podré hacerlo un poco mejor. Pero pienso que en general un texto periodístico hablando de algo del mundo es importante, porque puedes contar al resto del mundo lo que pasa en un lugar, sea quien lo escriba peor o lo escriba mejor, o lo escriba más acertadamente o más desacertadamente. Para eso siempre se puede corregir uno. Pero es importante porque si no nos conocemos entre el resto del mundo, lo que sucede se llaman guerras. Lo que tienes que hacer es conocer al resto del mundo para poder comprender y para poder saber por qué en el resto del mundo, cómo se hacen las cosas y cómo se vive en otros lugares. Por eso cualquier cosa que escribas de un lugar y lo des a conocer es importante. Es hablar de su pasado, entender su presente y conocer cuál será su futuro. Buenos días. ¿En qué se inspira usted? Perdón. ¿En qué se inspira usted para escribir todo su reportaje? ¿Para escribir sobre? ¿Qué se inspira usted para escribir todos sus reportajes? Pues en lo que hemos estado un poco hablando de la conferencia. Yo lo que hago es intentar ir siempre atento. No siempre puedo ir atento porque a veces estoy cansado, pero si no estoy cansado intento siempre ir muy atento, y esa es mi inspiración. Hombre, si tú tienes que escribir un texto de economía, no es cuestión de que me vaya por la calle, también es un poco de ir, si escribes sobre la economía de un país, también tienes que mirar por la calle si en ese país cómo se vive, si se vive bien, si se vive mal. Pero si tienes que escribir un texto sobre la bajada o la subida en bolsa de una empresa, no hace falta que veas nada por la calle. Pero para escribir textos como los escribo yo ahora mismo de viajes, la inspiración es simplemente lo que hemos hablado antes, observar, esa es la inspiración, y dentro de lo que observas siempre hay algo que te llama la atención, y no es algo concreto nunca, en cada sitio es algo distinto. A veces es un olor, ni siquiera es algo que ves, a veces hay sitios que huelen especial. En Fez, una ciudad de Marruecos, la ciudad es muy bonita, pero lo que más me impresionó de ese sitio no fue lo que veía, no fue lo que escuchaba, no fue si hacía frío o calor. Lo que más me impresionó es el olor. En Fez se curte cuero, entonces hay una zona y cuando se curte el cuero huele muy fuerte, y sin embargo es un olor que, no sé, dentro de lo fuerte que era, y es algo desagradable, pero era una manera de, y te daban incluso, cuando entrabas a la ciudad, a la parte donde trabajaban los curtidores de cuero, te daban unas hojas de menta para que te las pusieses en la nariz, para que pudieses ir ahí a entrar dentro, porque si no el olor era realmente fuerte. Pero claro, ese olor fuerte era tan impresionante y tan característico de la ciudad que era lo que más te impresionaba. Era simplemente un olor, pero si escribiese de Fez empezaría hablando del olor. Empezaría de Fez huele a curtidores de cuero, y huele a cuero curtido, es eso. Entonces la inspiración la encuentras en lo que a ti realmente te impresiona. Buenos días. Usted que ha viajado a varios países del mundo, ¿nos podrías contar una anécdota que te haya pasado? ¿Una anécdota de qué tipo? ¿Qué te gusta? ¿La historia de aventuras o de qué? De aventuras. Aventuras. No lo sé. A ver, una anécdota que me haya pasado, pues por ejemplo, una anécdota. Es que claro, todos son anécdotas. Al fin y al cabo, cuando uno es viajero, todo lo que le pasa es una anécdota. Una anécdota puede ser, por ejemplo, una vez en Ammán, en una ciudad, en la capital de Jordania, donde he hablado antes de la ciudad de Petra, que está esculpida en piedra. Su capital se llama Ammán. Yo me acuerdo que ahí tuve un lío con unos tipos, pero bueno, es una anécdota más. Otros líos también, unos tipos que nos perseguían a mí, a otros con unas espadas de estas que son como las de las películas, como Aladín, que tenía unas espadas así. Pues
eran unos tipos que al parecer se les había ido de la cabeza y se subieron encima del taxi, íbamos viajando en un taxi y subieron unos tipos con unas espadas y esa. Al parecer luego la explicación que dio la policía era una banda, porque en esa ciudad nunca había habido bandas, nunca había habido violencia ni nada. Sin embargo, ustedes es una ciudad donde estas cosas muchas veces son mucho más serias porque la violencia es demasiado gratuita. En ese sitio nunca había pasado nada de eso y tampoco se movilizaba mucha droga. Y sin embargo estaba entrando la droga en la ciudad y había zonas en las que algunos grupitos de gente estaban formando pequeñas banditas y encima consumían unas drogas que vete tú a saber qué drogas eran, pero les volvían locos perdidos. Entonces de los que les volvían locos yo recuerdo ir con el taxi con otros 2 compañeros más y de repente un tipo con pantalones, sin camiseta y sin nada saltar encima del capó del taxi e intentar, y luego por los lados otros dando espadazos, el taxi corriendo, luego al taxi le dio por volverse loco y como los tipos se subieron en un coche se puso a hacer una persecución a aquellos tipos y pero no les persigas, que si paramos y si les agarramos, ¿qué hacemos? Si están todos dentro semidesnudos y con espadas y drogados. Y el tío le daba igual y decía que les maldecía y decía pues ahora les voy a seguir y hasta que les encuentre. Llegamos hasta un callejón donde estaban ellos, que les arrinconó el taxista. Yo decía madre mía, nos matan aquí a todos con los de las espadas drogados. Y al huyendo más. Ese tipo de anécdotas pasan, pero bueno, hay otras que pasan que al fin y al cabo pudimos salir de ahí, luego la policía atrapó a esos chicos y bueno, este tipo de anécdotas que en realidad vives otras situaciones violentas. Por ejemplo en Venezuela un tipo también nos amenazó, yo con unos compañeros y en Venezuela me pasó que un tipo, pero esas son anécdotas más violentas que normalmente son las que más te quedan porque dicen hombre, mira lo que me pasó. Hay otras que son bonitas, hay anécdotas que son románticas, hay anécdotas que son graciosas, hay anécdotas de todo tipo. Luego las impresionantes estas pues son las que más, el de Venezuela no fue tan gracioso, era un tipo con una pistola que venía a decirte lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer y lo que no sé qué, pues no sé qué, pero recuerdo con especial, dentro de la peligrosidad, con especial gracia, aquellos tipos en pantalones y sin camiseta dando machetazos al coche y locos y corrían de un sitio para otro y empezaban a clavar espadas en los cristales de los coches y bueno, me parece una anécdota dentro de la peligrosidad, casi era hasta graciosa, así que... Así hemos llegado al final de este conversatorio. Sabemos que tienen muchas preguntas.